lámina, un trozo cuadrado de material que mide 12 pulgadas, vamos a construir una caja. ¿Cómo es que la vamos a construir? Bueno, nos dice el mismo problema 8, nos dice que vamos a construirla cortando cuadros iguales de cada esquina y doblando los lados hacia arriba para formar las caras. Es decir, para que nosotros podamos, a partir de esta lámina cuadrada, formar una caja, vamos a cortar en cada esquina cuadros iguales. En cada esquina vamos a cortar cuadros iguales. De tal manera que cuando ya hayamos cortado estos cuadros, esto que sobra lo vamos a doblar hacia arriba y se va a formar la caja. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto vamos a cortar? La verdad es que no lo sabemos. Por eso, lo que vamos a decir es que vamos a cortar X pulgadas en cada uno de estos lados. Y entonces ya la doblamos hacia arriba. Si esto mide X y lo voy a doblar hacia arriba, pues la altura de la caja va a ser X pulgadas. ¿Y cuáles van a ser las otras dimensiones? ¿Cuánto medirá de base la caja? De acuerdo a la figura, ¿cuánto creen ustedes que sean las otras dimensiones de la caja? 12 menos X al cuadrado. Originalmente medía 12 pulgadas y ya le quité una X de cada lado, pues este lado medirá 12 menos 2X. Y como es cuadrada, también el otro lado mide 12 menos 2X. Ahora, la pregunta es, hallar la caja, es decir, las dimensiones de la caja, que se puede construir de esta manera, de volumen máximo. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo. Un máximo. ¿Qué es lo que tiene que ser máximo? Mira, esto es muy importante porque eso que queremos que sea máximo, en este caso, o mínimo, es lo que vamos a plantear en una ecuación. ¿Qué es lo que queremos que sea máximo? El área. Con el volumen máximo. Por eso, entonces, ¿qué queremos que sea máximo? X. No. El problema lo dice. Nada más lean el problema. La última frase. ¿El volumen? El volumen. O sea, lo que queremos que sea máximo es el volumen. Bueno, pues eso es lo que vamos a plantear en una ecuación. ¿A qué será igual el volumen de esa caja? Bueno, el volumen es el área de la base por la altura. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría el volumen de esa caja? 12 menos 2X por X. Ese no es. 12 menos 2X. O sea, es el área de la base por la altura. ¿Cómo nos quedaría entonces? 12 menos 2X al cuadrado por X. Así es, el área de la base es, como es de base cuadrada, lado por lado es 12 menos 2X por 12 menos 2X, que equivale a 12 menos 2X al cuadrado. Por la altura que es X, el volumen es entonces X por 12 menos 2X al cuadrado. Esto es lo que queremos que sea máximo, por lo tanto, eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. La pregunta es, ¿podemos hacerlo ya así como está? Sí. Sí. Ese es el tipo de problema en donde nos ahorramos el paso 4, me parece, donde dice que hay que buscar una ecuación secundaria. Aquí no necesitamos ecuación secundaria porque nuestra función objetivo, lo que queremos que sea máximo, ya tiene una sola variable independiente. Ya no necesitamos de una ecuación secundaria.
ya podemos ir directamente a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Pero antes de hacerlo, vamos platicando de un poquito del dominio de la función. Miren, X no puede ser negativa porque no hay dimensiones negativas. Tampoco puede ser 0 porque si X vale 0, no tenemos caja, solamente sería la placa cuadrada. Tampoco X puede ser 6 pulgadas o más, porque imagínense ustedes que X valga 6 pulgadas. Si yo corto 6 pulgadas de cada lado, lo único que voy a hacer es que voy a dividir la placa en dos partes. Ya no se puede formar caja. Por lo tanto, el dominio de la función son valores de X que sean mayores que 0 y menores que 6. No puede ser ni negativa ni 0 porque no se forma caja, sería una placa, ni tampoco 6 o más, porque si X vale 6, pues lo único que hacemos es dividir la placa en 4 partes y tampoco se forma caja. Entonces, cualquier valor que obtengamos menor que 0 o mayor que 6, no lo vamos a considerar. Están fuera del dominio de la función. Y ahora sí podemos derivar ya. Es un producto, la regla dice, el primero por la derivada del segundo, como un agua a la n por u, a la n menos 1 por la derivada de u, que es menos 2, más el segundo por la derivada del primero. La derivada del primero es 1, nos queda 12 menos 2x al cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer es factorizar un 12 menos 2x, factor de, que todo este primer término le quitamos 12 menos 2x, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si al primer término le quitamos 12 menos 2x, ¿qué nos queda? X por 2 por menos 2. Ok, ¿y eso cuánto es? Menos 4x. Pues sí, menos 4x. Más, si al siguiente término le quito 12 menos 2x, ¿qué nos queda? 12 menos 2x. 12 menos 2x. Muy bien, simplificamos. 12 menos 2x por menos 6x más 12. Ahora sí, ya que hemos factorizado, igualamos a 0 la derivada. Y nos va a quedar 12 menos 2x por menos 6x más 12 igual a 0. La ventaja de tenerla en factores es que directamente se puede resolver. Si dos cantidades multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0. 12 menos 2x igual a 0 y resolvemos. El 2x del otro lado con signo positivo los intercambiamos. 2x igual a 12, por lo tanto tenemos un primer valor de x que vale 0. Igual, dos factores que multiplicados dan 0, uno de ellos debe de ser 0, menos 6x más 12 igual a 0, pasamos el menos 6 del otro lado para que sea positivo, luego los intercambiamos, 6x es igual a 12, o bien x vale 2 pulgadas. Tenemos dos valores críticos. ¿Qué podemos decir de esos valores críticos? ¿Qué pasa con el primer valor crítico? Que no se puede tomar porque está fuera del dominio. Así es, ese no lo vamos a considerar. Si yo corto 6 pulgadas de cada lado, no hay caja. De hecho, es con el que se obtiene el mínimo. Si no hay caja, el volumen es el menor, el valor menor. Como está fuera del dominio, este dato, este valor crítico, no lo vamos a considerar. Esa es la importancia de haber analizado esto. Por lo tanto, nuestra solución es x igual a 2 pulgadas. Y bueno, fíjense bien, lo que yo mucho he insistido en esto, debemos de entender bien qué nos preguntan, porque en base a eso va a ser nuestra respuesta. La pregunta es hallar la caja, es decir, las dimensiones de la caja.
¿Qué dimensiones va a tener la caja? ¿Cuánto va a medir de base y cuánto medirá de altura? ¿8 de base? La base mide 8 pulgadas, como es cuadrada, 8 pulgadas por cada lado, y la altura será de 2. 2 pulgadas. Y esa es la caja de mayor volumen que se puede construir a partir de una placa cuadrada de material que mide 12 pulgadas por lado. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. ¿De dónde sacó las 8 pulgadas? Perdón. Pues ¿cuánto vale X? ¿Cuál es el valor de X que tomamos como respuesta? 2. Bueno, pues sustitúyele en 12 menos 2X. Ya, ok. Ya. Muchas gracias, O sea, lo profesor. único que hacemos es regresar a la caja como la teníamos al principio y todas las X que aparezcan pues cambian por el valor que encontramos. 2 pulgadas. Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, supongo que no, entonces vamos a resolver otro. Miren, vamos con el problema número 2. Avanzados. Voy a borrar esto. Dice, ahí lo tienen ustedes para que lo empiecen a leer. El problema 12 dice, se va a construir una cisterna de base cuadrada para retener 12,000 pies cúbicos de agua. Entonces, vamos a construir una cisterna que va a tener base cuadrada y debe de contener 12,000 pies cúbicos de agua. El volumen de esa cisterna debe de ser de 12,000 pies cúbicos. Si la tapa metálica cuesta el doble que los lados y la base de concreto, ¿cuáles son las dimensiones más económicas de la cisterna? Entonces, vamos a construir una cisterna de base cuadrada. Imagínense una cisterna que tenga base cuadrada. Es decir, aunque no lo parezca ahí, digamos que esto es X, la base es cuadrada y de una cierta altura H. De tal manera que lo quitamos, porque no se alcanza a apreciar. De tal manera que a la hora que la construimos, el costo de construcción es diferente. Nos dicen que la tapa que es metálica nos cuesta el doble que lo que nos cuesta la base y los muros. O sea, la tapa cuesta el doble que lo que nos cuesta la base y los muros. Es decir, si la tapa cuesta, si los muros cuestan $1 por pie cuadrado, la tapa pues vale el doble, $2 por pie cuadrado. Si los muros y la base nos cuestan $5 por pie cuadrado, pues entonces la tapa cuesta el doble, $10 por pie cuadrado. Bueno, nos preguntan cuáles son las dimensiones más económicas de la cisterna. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos están pidiendo? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. Mínimo. Mínimo.
¿qué es lo que tiene que ser mínimo? ¿Qué queremos que sea mínimo? Los costos. El costo de la construcción. Ok. El costo de construcción es lo que queremos que sea mínimo. Miren, solamente nos dicen que lo que cuestan los muros y la base es la mitad de lo que cuesta la tapa. O bien, la tapa cuesta el doble de construir los muros y la base. Y lo que les decía, si los muros y la base nos cuesta $1 por pie cuadrado, pues la tapa nos cuesta el doble, $2. Ahora, la verdad es que alguien diría, bueno, pero ¿cómo nos va a costar $1? Es meramente, a final de cuentas eso se va a cancelar a la hora de hacer las unidades. Por eso, pues da lo mismo si le ponemos $1 a uno y $2 al otro, o si le ponemos $1,000 a uno y $2,000 al otro, o si le ponemos $10,000 a uno y $20,000 al otro. O sea, siempre será el doble. Por eso no tiene caso manejar números tan grandes. Con $1 que le demos a uno y con el doble que le demos al otro, ya estaremos cumpliendo con la condición de que el costo de la tapa es el doble que lo que nos cuesta construir los muros y la base. Ahora, vamos con la base primero. ¿Cuál será el costo total de la construcción de la base? Si decimos que nos cuesta, $1 por pie cuadrado, ¿cuál sería el total del costo de la base? X al cuadrado. ¿Cuál? Y ¿Tenemos que encontrar la altura? No, estamos con la base primero. O sea, estoy sacando el costo de la base. O sea, el costo total de la cisterna está formado por el costo de la base de concreto, o sea, lo que está abajo, más el costo de los muros, que son los 4 muros que forman la caja, más el costo de la tapa. Bueno, lo que estoy tratando primero es encontrar cuánto nos cuesta construir la base. Si decimos que nos cuesta $1 por pie cuadrado, ¿cuál será el total del costo de la base? 12,000. No te escucho, me hablas muy bajito. 12,000. ¿De dónde sacas 12,000? Porque A son 12,000 es, creo que 12,000 son es el volumen. A ver, 12,000 es el volumen. Son pies cúbicos. Es volumen. Es diferente al costo. El costo son pesos. El otro es volumen. A ver. Si la base me cuesta $1 por pie cuadrado, ¿cuál es el costo total de la base? $1. Ese es por pie cuadrado, pero no es un pie cuadrado lo que mide la base. Mire, X al cuadrado. a ver, no te escuché. X al cuadrado. Mira, a ver si así nos queda más claro. Si un pie cuadrado de la base me cuesta $1, para tener el total del costo, yo tengo que multiplicar lo que me cuesta un pie cuadrado por el total de pies cuadrados que mida la base. Es decir, un peso por el área total de la base, y el área total es lado por lado. Por eso la base me cuesta $1 por el área total, que es X cuadrada, que sería X cuadrada, más. Como es de base cuadrada, los muros son iguales. ¿Cuántos muros tiene esa caja? 4. 4. Son 4. Entonces, no voy a sacar el costo de cada uno de ellos, sino que
voy a sacar el costo de 1 y lo voy a multiplicar por 4. Entonces va a ser 4 por... Y es lo mismo que con la base. Si un pie cuadrado del muro me cuesta 1 peso, bueno, pues el total del costo del muro será el área por lo que cuesta cada pie cuadrado. Sería 1 por XH, que sería X por H. El 1 ya no lo pongo. Más el costo de la tapa. Me dicen, por otro lado, que la tapa cuesta el doble. Si la base me cuesta 1 peso por pie cuadrado, la tapa me cuesta 2 pesos. ¿Cuál es el costo total? Pues 2 pesos por el área total de la tapa, que es la misma que la base, que sería 2x cuadrada. Y esto es lo que queremos que sea mínimo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. El problema es que tiene 2 variables independientes. No podemos trabajarlas así, X y H. Aquí sí vamos a tener que buscar una ecuación secundaria. Bueno, el problema nos da todos los datos. La ecuación secundaria la vamos a encontrar de lo que nos ha faltado por trabajar, que es el volumen. Por un lado me dicen que el volumen de la cisterna tiene que ser, se me olvidó, tiene que ser de 12,000 pies cúbicos. Y por otro lado sabemos que el volumen de esta casa es el área de la base por la altura, X cuadrada por H. De ahí despejamos H, nos quedaría que H es igual a 12,000 sobre X cuadrada. Pues este valor es el que vamos a sustituir ahí para que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. Es decir, el costo total será, y vamos a reducir, 1 más 2 sería 3x cuadrada más 4x por h, que vale 12,000 sobre x cuadrada. Antes de derivar, simplificamos. X con un cuadrado, 12,000 por 4 nos da 48,000 sobre x. Esa es ya nuestra función objetiva con una sola variable. Permítame tantito. Bueno, entonces les decía, ya tenemos el costo como una sola variable independiente. Ahora sí, ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido de cálculo, es decir, ya podemos derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. La derivada será de 3x cuadrada son 6x. Esta es una constante entre una variable, menos la constante entre la variable al cuadrado por la derivada de la variable, que es 1. Esa es la derivada. Antes de igualar a 0, vamos resolviendo la fracción, la resta, x cuadrada como común denominador. Por 1, x cuadrada entre 1 me da x cuadrada. Por 6x, 6x cúbica menos 48,000. Ahora sí, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Nos va a quedar que 6x cúbica menos 48,000 sobre x cuadrada es igual a 0. X cuadrada pasa multiplicando a 0, se va a hacer 0, nos queda 6x cúbica menos 48,000 igual a 0. Del otro lado, 6x cúbica es igual a 48,000. ¿Cuánto les da 48,000 entre 6? ¿1000? 48,000 entre 6. 8,000.
8000. 8.000. Muy bien, raíz cúbica a ambos términos para tener el valor de x. X será la raíz cúbica de 8.000. 20. 20 pies. Ya tenemos que la base de la cisterna, para que cumpla con esas condiciones, debe de ser 20 pies. Para que las dimensiones estén completas, nos falta solamente la altura. Pues aquí donde la despejamos, h será 12.000 entre x cuadrada, 20 al cuadrado son 400. H vale H vale 30. 30 pies. Por lo tanto, las dimensiones de la cisterna que se puede construir bajo esas condiciones serán de base 20 pies, x igual a 20 pies, y de altura 30 pies. Esas son las dimensiones de la cisterna, que debe contener un volumen de 12.000 pies cúbicos y que cumplen con la condición de que el costo de los muros y la base es la mitad de lo que cuesta la tapa, o el costo de la tapa es el doble de lo que cuesta construir los muros y la base. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Los demás alguna pregunta? No, profesor. Bueno, vamos a resolver otro. Mire, vamos con el problema 14. De la página 69, dice: a las 7 a.m., es decir, a las 7 de la mañana, un barco estaba a 60 millas en dirección este de un segundo barco. Entonces, imagínense cómo está esto. A las 7 de la mañana tenemos dos barcos que están separados por 60 millas. Tenemos un primer barco, llamémosle A, un segundo barco, llamémosle B. A las 7 de la mañana están separados por 60 millas. Si el primero navega hacia el oeste a 20 millas por hora, es decir, B se mueve hacia el oeste con una velocidad de 20 millas por hora, y el segundo al sur a 30 millas por hora, es decir que A va a ir hacia el sur a 30 millas por hora. O sea, B se mueve hacia el oeste a 20 millas por hora y ya se mueve hacia el sur a 30 millas por hora. Pregunta: ¿en qué momento, es decir, a qué hora se encontrarán más próximos el uno del otro? Fíjense, originalmente están separados por 60 millas. Conforme se mueven, van a hacer esto. Bueno, la pregunta es: ¿a qué hora la distancia que los separa, vamos a suponer que es esta que llamamos D, es la menor posible? ¿A qué horas están más cerca el uno del otro? Y al hablar de que están más cerca el uno del otro, se refiere a que la distancia entre ellos sea la menor posible. Voy a anotar aquí para que me dé más espacio la velocidad de B, 30 millas por hora, y la velocidad de A, 30 millas por hora. Miren, cuando en este tipo de problemas
nos dan como datos estas velocidades, aunque no nos lo digan, siempre las vamos a tomar como si fuera constante. Y si la velocidad es constante, pues nada más hay una formulita que es distancia sobre tiempo. Ahora, fíjense, cuando nosotros se nos forman triángulos rectángulos, la verdad es que es muy cómodo de trabajar, porque para trabajar un triángulo rectángulo tenemos mucha información. Tenemos las 6 funciones trigonométricas, si por ahí se involucra algún ángulo, o el teorema de Pitágoras, si solamente se trabajan con los lados del triángulo. Miren, esta es la distancia que A ha recorrido. Esta es la distancia que A ha recorrido. Y esta es la distancia que ha recorrido B. Lo que a mí me interesa es esta D, la distancia que hay entre ellos, que es la que queremos que sea la menor posible. Realmente andamos buscando un mínimo. Lo que queremos que sea mínimo es esa distancia D. Por lo tanto, como queremos que esa distancia D sea la menor posible, pues es la que vamos a plantear en una ecuación. Y para ello, como D corresponde a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, pues vamos a usar el teorema de Pitágoras. Despejando D es la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Cuánto valdrán los catetos? Uno es 20 y 30. No son distancias. 20 y 30 son velocidades. O sea, lo que miden los catetos hay que sacarlo ahí de la figura. Es X. Y el otro 60 menos X. Así es. Bueno, pero no es X, es X de A. Es un cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado, que sería 60 menos la X que recorre B al cuadrado. Es decir, este cateto no hay pierde, es la X de A. Y este es el otro, no es más que 60 menos la distancia que recorre B. Y de acuerdo al teorema de Pitágoras, B cuadrada es la suma de sus catetos al cuadrado. Por eso es que es X de A al cuadrado más 60 menos X de B al cuadrado. Y la raíz es para despejar B. Ahora, no la podemos trabajar todavía por cómo están las variables independientes. Bueno, ¿de dónde vamos a encontrar esas distancias? Pues las vamos a despejar de aquí de la velocidad. Si la velocidad es distancia sobre tiempo, pues entonces la distancia es velocidad por tiempo. La distancia de A, pues será la velocidad de A por tiempo. ¿Cuál es la velocidad que lleva A? Son 30, pues sería entonces 30t. La distancia que recorre B, pues es velocidad de B por tiempo, el tiempo que transcurre. ¿Y qué distancia lleva B? Pues lleva 20 millas por hora, pues será 20 por t. Entonces, A vale 30t, X de A, y X de B vale 20t. Esto sale de la formulita velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, D nos quedaría como la raíz cuadrada de X de A al cuadrado, que sería 30 al cuadrado son 900t cuadrada más 60 menos la X de B, 20t al cuadrado. Y ahora sí, eso es lo que queremos que sea mínimo. Por lo tanto, es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. La ventaja es que ya tenemos una sola variable independiente, que es el tiempo que ha transcurrido, hasta que la distancia fue la menor posible. Pues ya no hay problema, ya podemos derivar. Todo lo ponemos a la 1/2 y entonces la derivada será n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que es todo lo que está dentro. Sería 1800t más, como una u a la n, 2 por
60 menos 20t, a la n menos 1 nos queda 1, por la derivada de esto, de 60 es 0, y nos queda menos 20. Antes de igualar a 0, vamos a darle forma a esto. Nos va a quedar d' va a ser igual a 1 medio que multiplica a, bueno, vamos de una vez a darle forma a todo esto. Va a ser, arriba nos queda 1800t, 2 por menos 20 me queda menos 40, por 60 menos 20t, sobre 2 veces la raíz t, la bajamos para hacerla positiva, 900t cuadrada más 60 menos 20t al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0. Y cuando igualamos a 0, todo lo que está dividiendo va a pasar multiplicando a 0 y se va a hacer 0. Nada más nos queda lo de arriba, que sería 1800t menos, multiplicamos. 40 por 60 son 24, 2400, menos por menos es más, 40 por 20 nos da 800t igual a 0. 1800 más 800 nos da 1600t igual a, pasa como más, 2400. Por lo tanto, ¿te vale? Ah, perdón, son 2600, porque son 1800 más 800, son 2600. Fíjense cómo se veía muy difícil de resolver la ecuación y realmente fue muy fácil. ¿Cuánto vale t? 92. Ah, otra vez, ¿cuánto? Punto 92. 0.92. 0.92. Las unidades, como son millas por hora, las velocidades, esto es unidades de hora. Ahora, abusados, porque aquí viene lo interesante. Ya dijimos, hay que tener mucho cuidado con lo que nos están preguntando, porque en base a eso va a ser nuestra respuesta. La pregunta es, ¿a qué horas estarán más cerca uno del otro? ¿Cuál A sería las su respuesta? 8:32 am. Mira, ni siquiera ha pasado una hora. A punto 92 de hora ni siquiera llega a ser 1. Y empezamos a las 7 de la mañana. Entonces, otra vez, ¿a qué hora va a estar más cerca uno del otro? ¿A qué hora? ¿7:55? Sí, exactamente, miren. Si empezamos a ver, a medir todo esto a las 7 de la mañana, bueno, ha transcurrido punto 92 de hora cuando se encontraban más cerca uno del otro. Es decir que ahora tenemos las 7.92 horas. Pero esta nomenclatura no es muy común expresarla. O sea, nunca decimos 7.29 o 7.98 o 7.75. Generalmente la fracción de horas, lo que hacemos es convertirla a minutos. ¿Cómo convertimos punto 92 a minutos? Pues multiplicado por 60. Y eso es lo que nos da las 7 horas con, ¿me decías? 55.2. 55.2 minutos. Entonces, a las 7 horas con 55 minutos estarán más cerca un barco del otro. Esta es nuestra respuesta, porque esto es lo que nos están pidiendo. Si la pregunta fuera, ¿cuánto tiempo transcurrió? Entonces la respuesta sería punto 92 de hora o
55.2 minutos. Pero como la pregunta es ¿a qué hora? Por eso la respuesta tiene que ser a las 7:55 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Miren, ya aquí se pueden dar cuenta que los problemas son muy variados y no hemos hecho muchos otros ejercicios. O sea, pueden ser de geometría, pueden ser como aquí que utilizamos velocidades como si fuera un problema de física o trigonometría con el triángulo rectángulo. O sea, son muy variados. Por eso no podemos hacer ejemplos de todos porque pues nunca terminaríamos. Miren, a ver.